Existe este tipo de discusión donde se debate si los videojuegos pueden ser considerados un medio artístico en sí mismo, o si simplemente es un medio creado para el mero ocio y entretenimiento. Independientemente de la discusión, es innegable que los videojuegos nos han entregado historias únicas y fantásticas, muchas veces sin tener que envidiarle absolutamente nada a grandes obras del cine y la literatura. Pero, ¿qué es de una buena historia sin un buen antagonista? Aquellos personajes tan icónicos que pueden chocar directamente con los héroes y protagonistas que controlamos, algunas veces siendo personajes sumamente carismáticos y memorables, otras veces apareciendo poco tiempo, pero el suficiente para dejar muy en claro sus motivaciones y objetivos, hasta teniendo diálogos que quedarán marcados de por vida, otras veces siendo personajes que tienen una conexión única con el protagonista y teniendo un trasfondo sumamente interesante, y otras veces son simplemente fuerzas cósmicas, dejando muy en claro el nivel de amenaza al que el protagonista se enfrenta. Hoy enfrentaremos personajes que han cumplido con uno o varios de estos requisitos, dos malvados maestros de la magia, antagonistas principales de una saga reconocida de los juegos RPGs, que buscan sembrar el caos por todas las tierras, mientras contienen una forma alternativa que los convierte prácticamente en dioses. Kefka Palazzo, el caballero Magitech más peligroso de todos, contra Ganondorf, el gerudo elegido para portar la Trifuerza del Poder. ¿Quién saldrá vivo de este combate? Descubrámoslo. Ganondorf nació como el único macho de la tribu Gerudo en 100 años, y debido a la tradición, fue nombrado rey. Criado por las brujas gemelas Koume y Kotake, Ganondorf se convirtió en un poderoso y temido brujo que deseaba expandir su reino más allá de las arenas del desierto, y buscaba a la Trifuerza para lograr su ambición. Hay que señalar que la historia de The Legend of Zelda se divide en 3 líneas del tiempo, dependiendo de la línea que ocurra en cada juego. Ganondorf se puede escabullir en el reino sagrado después de que el héroe abre la puerta del tiempo, y recibe la Trifuerza del Poder después de no poder obtener la Trifuerza completa debido a su corazón desequilibrado, o es sentenciado a ejecución por sus crímenes, y por una broma divina recibe la Trifuerza del Poder justo antes de sucumbir a sus heridas fatales, o simplemente intentará obtener la Trifuerza para restaurar el antiguo Hyrule. Independientemente de cada línea temporal, es constante que Ganondorf está destinado a perder con el héroe del tiempo, Link, el protagonista de la franquicia, así que su historia siempre concluye de la misma manera. Dicho eso, debemos aclarar algo antes de empezar su análisis. Como ya dije, The Legend of Zelda es una franquicia con una cronología realmente complicada, pues esta se dividió en 3 líneas de tiempo a partir de los acontecimientos de Ocarina of Time, en donde Ganondorf fue realmente activo en cada una de estas líneas temporales. Así que para simplificar las cosas, simplemente tomaré las 3 líneas de tiempo, contando sus transformaciones y considerando como máximo estado su versión con la Trifuerza del Poder. También tomaré en cuenta hazañas de Calamity Ganon visto en Breath of the Wild, pues, aunque no se sabe de qué línea temporal viene, esto fue hecho a propósito para dejar ambiguo el tema a los jugadores. Por último, también tomaré hazañas de Zant, quien obtuvo sus poderes de Ganondorf, de Phantom Ganon, quien es un ser creado por Ganondorf en 2 juegos, de Aghanim, el cual Ganon describe como su alter ego, y de Yuga, quien se fusionó con él a mitad de A Link Between Worlds. Por si las dudas, el Ganon con la Trifuerza completa visto en A Link to the Past tiene reglas especiales, lo explicaré al final del vídeo, pero en resumidas cuentas no tomaré en consideración la Trifuerza completa en sí mismo como parte del armamento de Ganon en este análisis. Pasando a su potencia de ataque. Es capaz de mandar a volar la espada maestra de Link en medio de una pelea. Es capaz de destruir un escombro de un castillo. Como murciélago, pudo destruir el piso de un templo. Es capaz de hacerle daño al grupo de héroes de Four Swords, los cuales podían mover una casa. Se muestra muy superior al Link de Wind Waker, quien puede destruir una piedra de 2 metros. Se ha mencionado que fue capaz de esfumar la Torre de los Vientos. Debería ser comparable o superior a Baati, un ser que era capaz de alterar todo el castillo de Hyrule con su magia. Por si esto no fuese suficiente, el propio Ganondorf mandó a destruir enteramente un castillo con su propio poder en su encuentro con Midna. Su extensión suya era tan grande que cubrió todo un castillo en altura, y debemos considerar que Ganon aún estaba sellado en ese entonces. Se menciona directamente que su poder puede abarcar bosques enteros. Puede librarse de unas cadenas de metal, e inmediatamente, destruir al sabio del agua de un golpe. Pasando ya a sus mejores hazañas.
Como Calamity Ganon, se afirma que su poder es tan vasto, que es capaz de destruir todo lo que queda de Hyrule. Debemos considerar que el Gran Océano, terreno que antes ocupaba la totalidad de las tierras de Hyrule, es descrito como un continente, por lo tanto, Hyrule debería medir de igual manera un continente. Para establecer un mínimo y no ir a especulaciones, tomaremos como medida de base el tamaño de Oceanía, al ser esencialmente el continente más chico del mundo. En este caso, estaríamos lidiando con un terreno de al menos 8.542.499 kilómetros cuadrados, o un terreno de 3.297 kilómetros de diámetro. Por lo tanto, el poder de Calamity Ganon sería de nivel continental bajo si este es el máximo que puede destruir. Este poder no sería el máximo nivel que alcanzaría Ganondorf ni de chiste, ya que dicho nivel lo equipararía y superaría el Ganondorf de Ocarina of Time, pero antes de eso. Verán, en un momento Ganondorf planeó hacerse con el poder de la Trifuerza, un poderoso objeto divino creado por las diosas, capaz de cumplir cualquier deseo. Sin embargo, en algunos juegos, para utilizar su poder requiere que el individuo tenga un equilibrio entre coraje, sabiduría y poder. Al momento de realizar su deseo, la Trifuerza se separó en tres partes debido al corazón desequilibrado de Ganondorf. Dos de estas partes, la Trifuerza de la Sabiduría y la Trifuerza del Coraje, pararon a sus enemigos, Zelda y Link. No obstante, Ganondorf conservó la Trifuerza del Poder, cuyo nombre ya debería ser bastante revelador, y que además complementaría el poder de Ganondorf al estar unido a su cuerpo como un símbolo, por lo que sí, esta Trifuerza aumenta sus atributos de potencia de ataque. Esto es importante debido a que la Trifuerza del Poder era un reminiscente del poder de la diosa Din, justamente la diosa del poder, quien fue la creadora de la tierra física del continente de Hyrule, por lo que básicamente Ganondorf tiene el poder de una creadora de continentes unido a él. Y sin embargo, este no sería su límite ni de lejos, ya que Ganondorf es muy superior a su sirviente del Reino del Crepúsculo, Zant, pues él obtuvo todos sus poderes gracias a Ganondorf, e incluso lo reconoce como su dios en varias ocasiones. Como referencia, Zant sin moverse pudo vencer sin problemas a uno de los 4 espíritus de luz, entidades tan poderosas los cuales podían iluminar toda la región de Hyrule, lo que implica generar una cantidad de energía lumínica que, en efecto, igualaría en poder a la destrucción parcial de lo que ilumina. Siguiendo esta lógica, entre estos 4 seres podían iluminar todo un terreno equivalente a un continente, y al ser 4 solo se tendría que dividir el terreno al cuadrado en 4 partes iguales, lo cual nos daría un poder equivalente a un terreno de 1648 kilómetros de diámetro, que sería de nivel país medio individualmente. Por su parte, Zant lo derribó con demasiada y ridícula facilidad, solamente emitiendo un ataque simple de aura sin siquiera moverse en lo absoluto. Esto sin duda amerita decir que Zant es al menos 10 veces más poderoso que cada espíritu de luz, por lo tanto, siguiendo esta lógica de cálculo, tendríamos un poder de 5214 kilómetros de diámetro, lo cual entra en la categoría de nivel continente bajo. Siguiendo con el escalonamiento, Link de Twilight Princess pudo vencer a Zant sin demasiadas dificultades en su pelea propia, ameritando un poder al menos el doble de poderoso que el ser del crepúsculo, teniendo este Link un poder de 7374 kilómetros de diámetro. Y ahora yendo a quien nos interesa, Ganondorf pudo enfrentarse de forma pareja contra este Link en específico, e igualarlo por un tiempo bastante prolongado antes de ser superado. O quizás no del todo, verán, Ganondorf antes de esta pelea había sido debilitado previamente por las flechas de luz que le fueron disparadas en su combate previo, y había perdido fuerzas cuando poseyó a Zelda y enfrentó a Link en su forma Ganon, y eso sin contar que en todo el juego está con una herida encima ocasionada por los sabios, por lo que es seguro decir que Ganondorf simplemente no estaba a plenitud de fuerzas para este punto, por lo que si lo duplicamos, el Gerudo tendría un poder de ya 10.429 kilómetros de diámetro, teniendo un poder de nivel continental medio, siendo la potencia final de este grandioso villano. Pasando a su velocidad, no hay mucho que decir, aunque su escasa cantidad de hazañas dieron paso a la desinformación de su nivel de velocidad, siendo muy infravalorado en este apartado. Desde el vamos, puede esquivar las flechas de luz con facilidad, las cuales van a 100 metros por segundo. Es superior a las brujas Viroba, quienes lo reconocen como su rey, y lo adoran al punto de querer revivirlo. Como referencia, ellas fueron las responsables de otorgarle un aumento de poder a Onox, el mismo personaje que en estado base podía convertirse en un rayo natural viviente, teniendo la misma velocidad que estos, siendo una velocidad mínima de 440 kilómetros por segundo.
Es comparable si no superior a Link de Breath of the Wild, un personaje quien podía bloquear y reflejar los rayos de los guardianes, los cuales por sí mismos, se mencionan que disparaban láseres de luz. La luz viaja a casi 300.000 km por segundo en el vacío, una velocidad más que impresionante a la que Link y Ganondorf pueden reaccionar y atacar. Ojo, esto solo aplicando ataque y velocidad, no lo confundan con desplazamiento o algo así, y antes de que piensen que esto es un caso aislado, les informo que incluso el límite Ocarina of Time, se le menciona en las guías que era un personaje tan veloz que era capaz de hacer cortes a la velocidad de la luz, velocidad que otra vez, fue igualada por Ganondorf, así que él tendría esta misma velocidad o incluso sería más rápido. En cuanto a inteligencia, este personaje simplemente puedo definirlo como un estratega manipulador que sabrá aprovechar tus acciones para su beneficio, más sin embargo, en combate no aplica su ingenio, aunque eso poco o nada importa si es un experto en lucha con magia, con lanzas, en espadas, con dos espadas, o a caballo. Pasando a sus poderes y habilidades, pónganse cómodos, porque Ganondorf posee una cantidad muy grande de habilidades en todos sus estados. A continuación, un repaso. Sentidos mejorados. Al ser un Gerudo debería tener las características de su raza, quienes eran capaces de ver a Link con la máscara de piedra, la cual vuelve invisible a la vista humana a Link para la mayoría de los enemigos. Manipulación de tamaños. Ganondorf debería poder aumentar su tamaño en combates como lo hace Zant al incrementar el tamaño de su cuerpo en combate. Manipulación corporal. Puede cambiar su forma a la ya tan popular transformación Ganon, llegando a tomar formas incluso más grandes en combate. También ha tomado formas de murciélago, de dragón y de araña. Vuelo. Ganondorf puede levitar en una lucha, aunque no destaca mucho. Deconstrucción física. Ganondorf puede deconstruir su cuerpo y dividirlo en pequeñas partes. Inmunidad física. Ganondorf tiene cierta inmunidad física, al punto de que aún con una herida mortal en su pecho, es capaz de seguir luchando. Aura. Ganondorf tiene un aura tan potente que puede expulsar a sus rivales más débiles del escenario. Invisibilidad. Gracias a esto, Ganon es un jefe jodidamente injusto. Intangibilidad. Combinado con su invisibilidad, Ganon usa esto en pelea para desplazarse sin problema alguno, al punto que ni siquiera el Link de A Link to the Past es capaz de dañarlo, lo cual es sorprendente, pues consideremos que Link podía golpear cosas intangibles, así que Ganon se puede hacer intangible incluso ante seres que pueden ignorar la intangibilidad. Manipulación de energía. Ganondorf puede lanzar, reflejar, y crear bolas de energía que persiguen a su rival. Además, como Calamity Ganon puede disparar láseres a su enemigo. Manipulación eléctrica. Phantom Ganon podía expulsar energía eléctrica de su cuerpo. Piroquinesis. Tiene piroquinesis que usa para invocar fuego en el escenario, además de que cuenta con una espada de fuego. Manipulación del hielo. Calamity Ganon podía crear bloques de hielo gigantes en combate. Manipulación del clima. En varias ocasiones demostró poder controlar el clima y crear pequeños remolinos para atacar. También puede crear la noche sin fin, la cual produce una enorme tormenta en las mareas producto de la magia de Ganondorf. Clarividencia y telepatía. En una misma escena, Ganondorf pudo ver las acciones de sus rivales y poder comunicarse telepáticamente con ellos. Manipulación de las sombras. Aganin tiene la capacidad de transformarse y desplazarse mediante las sombras para atacar. Manipulación de la luz. Zant tiene la capacidad de crear niebla capaz de absorber la luz del escenario. Ilusiones. Aganin puede crear ilusiones de sí mismo, pero que son perfectamente capaces de atacarte. Lo sé, muy fumado. Posesión mental. Puede poseer las mentes de sus rivales y controlarlas como un juguete para combatir a su rival, además que Aganin usó su magia contra los soldados del castillo de Hyrule, quienes atacaban al héroe sin pensarlo. Corrupción. Zant puede corromper a las personas comunes y volverlas demonios. Manipulación empática. Su mera presencia pudo volver loco al rey Dodongo. Manipulación de objetos. Ganon con su poder puede controlar objetos y mecanismos muy poderosos que funcionan con magia. Además puede potenciar objetos en sus ataques como lanzas. Lectura onírica. Puede leer los sueños ajenos y visualizarlos en su mente. Telequinesis. Una habilidad que consiste en mover objetos específicos aun si Ganondorf no está ahí. Manipulación biológica. Maldijo a Jabu Jabu, quien en su interior está lleno de enemigos parásitos creados por Ganondorf, aparte de medusas electrificadas y agujeros.
Manipulación de materia. Puede poner al rey de Hyrule en un estado esquelético, además de materializar armas de la nada para combatir contra Link. Interacción no física. Mató al sabio del agua de un golpe, quien no era corpóreo al ser un espíritu. Manipulación de barreras mágicas. Puede crear barreras mágicas y destruirlas. Manipulación de sellados. Ganondorf puede crear sellos, encerrarte en un cristal gigante, y destruir sellos. Clonación. Phantom Ganon tenía la capacidad de multiplicarse en 4 clones iguales. Empoderamiento. Ganondorf puede alimentarse de la agonía y el odio de los seres del crepúsculo para fortalecerse y volverse más poderoso. Necromancia. Zan podía revivir bestias, incluso si lo que quedan de estas son calaveras y huesos. También Ganondorf podía revivir a Volvagia. Invocación. Puede invocar a los Spectral Knights para que peleen junto a él. Resurrección. Puede revivir de los escombros aun si previamente había sido asesinado por Link. También está condenado a revivir en un ciclo interminable por la maldición de Demis contra los Ilianos, aunque esto puede llevar siglos o incluso milenios. Manipulación espacial. Tiene una teletransportación instantánea que usa para atacar en medio de peleas. Puede teletransportarte a su castillo, o enviarte entre dimensiones. Puede crear y enviarte a pequeñas dimensiones creadas por él, y con enemigos dentro. Con algo de tiempo, puede conectar 2 mundos alternos. Manipulación de maldiciones. Puede maldecir seres vivos a muerte y crear una estela de poder tan potente que es capaz de destruir un castillo luego de su muerte, aunque lleva algo de tiempo. Se describe incluso que su magia es tan potente que no puede ser controlada por otras criaturas. Transmutación. Puede transmutarse a sí mismo para traspasar su existencia física a objetos como muros, transformándose en pinturas. Aunque esto no solo aplica a él, pues Zan convirtió a la princesa Midna en una especie de criatura mágica y a la población de Hyrule en ánimas imperceptibles para las personas. Por su parte, Ganon hizo que un hada sea una fan de League of Legends, y Yuga pudo convertir igualmente a Link en una pintura de muro. Manipulación de la realidad. Puede manipular el escenario cambiando su forma y apariencia a un cuarto normal, o incluso a un fondo psicodélico. Creación de seres y avatares. Ganondorf ha podido crear seres como el Phantom Ganon, y a Ganim, el cual Ganon describe como su alter ego. Además de la larga lista de habilidades, Ganondorf tiene las siguientes resistencias y anti-hacks. Tiene resistencia a la manipulación del fuego, al poder soportar que lo quemaran junto con todo un cuarto. Tiene resistencia a la manipulación del hielo, pues no se ve afectado por las ráfagas del Ice Rod y del Ether Medallion, las cuales liberan ráfagas lo suficientemente frías como para congelar el cuerpo entero de una persona. Tiene resistencia a la parálisis, al soportar el boomerang de Link, el cual puede paralizar a su rival. Tiene resistencia a la corrupción y a la manipulación mental, pues puede pasar un rato largo en el espejo del crepúsculo sin afectarle, el cual te vuelve mentalmente inestable y te convierte en un monstruo. Tiene resistencia a la magia, pues usualmente las flechas de luz pueden matar rápidamente a un enemigo aleatorio, pero Ganondorf simplemente se debilita un poco al recibir un disparo de estas. También es capaz de soportar su propia magia. Tiene resistencia a la transmutación, ya que como dijo Midna, los elegidos de los dioses estaban protegidos de ser convertidos en bestias sombras. También puede soportar el polvo mágico de Link y el medallón terremoto, el primero te convierte en un limo verde, y el segundo funciona contra enemigos que tienen resistencia a la transmutación. Tiene resistencia a la manipulación de almas, pues Midna dijo que los elegidos de los dioses estaban protegidos de ser convertidos en ánimas, fantasmas imperceptibles en el mundo. Tiene resistencia al Time Stop, ya que ninguno de los ataques de Lynx funcionará en él, incluida su Stasis Rune, la cual puede congelar en el tiempo objetos y enemigos. En estado base Ganondorf luego de varios siglos rompió la maldición que las diosas pusieron sobre Hyrule, la cual congelaba en el tiempo a los demonios. Tiene resistencia al borrado existencial, ya que las flechas antiguas de Breath of the Wild solo lo dañan en lugar de borrarlo, las cuales pueden enviar a su rival al olvido, literalmente hablando. Y eso sería todo por parte de Ganondorf, ahora revisemos a su rival a ver si está a la altura.
Kefka Palazzo era el bufón de la corte cuando el emperador Gestal lo seleccionó para ser el primer sujeto de prueba en someterse a un proceso experimental, que prometía otorgar a los humanos un poder mágico al infundir sus cuerpos con los restos físicos de espers asesinados, unas criaturas mágicas con un poder extraordinario dentro de este mundo. El experimento hizo que Kefka ganara la habilidad de lanzar hechizos mágicos, lo cual era único en su clase, pero a costa de la salud mental del payaso, quien se volvió un psicópata sádico, egocéntrico, y loco por el poder. Su emperador le otorgó el rango de general y luego emprendió alegremente una campaña global de esclavitud, genocidio y asesinatos en masa en nombre de la conquista del mundo y la adquisición del poder místico. Antes de empezar, debo aclarar que Kefka tiene dos estados de poder importantes, su estado base, el estado común de Kefka en toda la primera parte del juego, donde constantemente se volvía más y más poderoso debido a su capacidad de absorción de espers. Y su estado como dios Kefka, la fase más poderosa donde lograría absorber a los dioses principales del juego, la llamada tríade marcial, y adquirir un estado divino, volviéndose la criatura más poderosa de su juego. También debo aclarar que la saga Final Fantasy es una franquicia de videojuegos cuyas entregas no están interconectadas directamente, me explico, cada uno de los ya 15 juegos que tiene actualmente son completamente independientes y se explican por sí solos, al punto que la mitología de uno no se relaciona en lo absoluto con la mitología de otro juego, siendo las excepciones los spin-offs de cada juego, o el crossover Dissidia. Por lo que no cometan el error de ver sus Battle Wiki e intenten escalar a Kefka Palazzo de una de las criaturas de otro Final Fantasy, ya que el juego no funciona así, por más que compartan el mismo nombre y aspecto, muchos enemigos no se tratan en lo absoluto del mismo personaje. Pasando a su potencia de ataque. En estado base, es capaz de mover estatuas sin mucho esfuerzo. Puede soportar ser empujado por un mecha. Puede vencer a varios miembros del imperio, como lo serían el general Leo y el mismísimo emperador Gestal. Puede enfrentar a varios de los personajes jugables de Final Fantasy VI, quienes pueden enfrentar mechas de buen tamaño, unas máquinas tuneladoras capaces de atravesar paredes, a un yeti llamado Umaro, quien atraviesa grandes muros de piedra sin mucho esfuerzo, y hasta pueden enfrentar seres que crean ciclones, aunque de tamaños desconocidos. Puede pelear en estado base contra Sabin, quien puede sostener plataformas enteras, sostener gran parte de una casa en derrumbe, y pelear contra una locomotora en marcha. Las mejores locomotoras de vapor podían llegar a liberar una energía de 135 libras de fuerza, o en otras palabras, 61 toneladas de fuerza, algo que Sabin podía combatir sin mucha dificultad y que Kefka Palazzo iguala. Sin mucho escalonamiento, el propio Kefka de igual forma llegó a afirmar en cierto punto tener el poder suficiente para parar un tren en marcha. Sin embargo, las mejores hazañas de Kefka no serían estas, sino las que constan en que sería capaz de arrojar y tratar como basura a unos espers debilitados. Aún en estos deplorables estados, los espers podían pelear y dañar al cast principal, quienes ya dije que hacen. Su mejor hazaña en estado base sería el hecho de que, con su poder, puede convertir a los espers en pequeñas piedras de energía mágica, algo que solo se logra únicamente cuando un esper muere. Esto es impresionante debido a que los espers en sí mismos tienen hazañas destacables, como poder destruir la aeronave de Setzer, una aeronave de gran tamaño en donde cabe todo un casino, además de que se mencionan a los espers con la capacidad de poder cavar tumbas del tamaño del pueblo de Larse, una pequeña ciudad de las montañas nevadas, y de que cuando están furiosos, son capaces de crear terremotos que destruyen una ciudad enemiga. Un poder impresionante, que Kefka se carga en un grupo muy grande y sin dificultad. Ya en sus estados más poderosos, como dios Kefka, este podía someter a Terra con facilidad, quien en su forma esper podía destruir una casa y dejarla destrozada. Aparte de eso, Kefka tiene un ataque llamado la luz del juicio, ataque que consta de concentrar una gran cantidad de energía a forma de un láser de luz, el cual puede destruir grandes islas y pueblos enteros. Todo este poder surgió por el mero hecho de absorber a la tríade marcial, los dioses principales de Final Fantasy VI. Estos dioses en sí mismos tienen hazañas sorprendentes, pues ellos se encuentran sellados, sí, pero a causa de su propia voluntad, pues los tres se neutralizan constantemente entre sí mismos para evitar un desbalance de magia planetario. Con este mero desbalance de poder, la tríade marcial puede generar destrozos a lo largo de un continente debido al desequilibrio generado, además de poder hacer flotar nada más ni nada menos que un continente como efecto colateral de su poder.
Estos tres dioses fueron responsables de la creación del mundo y de la magia del planeta, además de ser los creadores de la raza mágica de los Espers, los cuales, en conjunto, podían destruir el planeta por palabras de Gestal, quien los había estudiado toda su vida. Se menciona que, si el poder de los Espers y la magia se emplea para la destrucción, la vida del planeta mismo desaparecerá, lo cual está lejos de ser una simple exageración o hipérbole. ¿Recuerdan que les dije que ellos se neutralizan entre sí mismos? Pues se menciona que, si su balance se interrumpe, el mundo tal como lo conocemos se destruirá. Y adivinen, esto efectivamente sucedió, lo que generó desastres a niveles atmosféricos y visibles a niveles espaciales. Sin embargo, el mundo cambió debido al poder de Kefka, quien los había absorbido en ese preciso momento, alterando el mundo del balance y convirtiéndolo en el mundo de la ruina, haciendo que parte de la superficie quede cubierta por mar y afectando la flora y fauna del planeta. Básicamente alteró el mapa del juego al por completo, haciendo que de un mapa que se veía así, ahora se vea así. Lo cual supone la superficie total del planeta. Debido a esto, partes de todas partes del mundo se concentraron y formaron la torre de Kefka, la cual su mera existencia sustentaba la torre, por lo que, al ser destruido, la torre se derrumbó. Lo más sorprendente, es que Kefka al final del juego planeaba acabar con el mundo, creando un imperio de muerte y caos, por lo que a mí respecta, Kefka planificaba destruir el mundo entero y formar uno nuevo con su poder. Debido a esto, la potencia de Kefka debería ser de nivel continente alto al cubrir toda la superficie del planeta, y ser una amenaza consistente en el juego. Pasando a su velocidad. Como es típico en los videojuegos, las hazañas de velocidad son algo escasas, especialmente en juegos RPGs, pero eso no quiere decir que no se le pueda sacar algo de nivel al payaso. En estado base, Kefka escapó de Sabin y Yadou, quienes pueden correr de una locomotora en marcha. Esto no siendo lo mejor que demostró, ya que Kefka interceptó a varios Espers en pleno vuelo con su poder, quienes pueden recorrer una gran distancia intercontinental en exactamente 13 segundos. Para calcular esto, debemos tener en cuenta que el planeta es igual a la Tierra, entonces tiene que tener unas dimensiones similares. La circunferencia de la Tierra es de 40.075 kilómetros, esto haría que la distancia recorrida por los Espers sea de unos 11.922 kilómetros, tomando en cuenta la línea recta que cruzaron. En pocas palabras, recorrieron 11.922 kilómetros en unos 13 segundos, dando como resultado una velocidad de 3.301.477 kilómetros por hora, o para no hacérselas tan difícil, un Mach 2.673. Esta velocidad de igual forma no es nada para Kefka, quien puede interceptar a un grupo grande de estos Espers en el aire, de esta forma teniendo una velocidad igual o ligeramente superior. Y tampoco es un caso aislado, viendo que Kefka se dio el lujo de humillar a Terra individualmente al final del juego, quien en su forma Esper, igualmente podía recorrer grandes cantidades de kilómetros en poco tiempo, aunque no de forma lineal. Sin embargo, como Dios Kefka, puede producir su ataque Luz del Juicio, que consta de un rayo de luz que recorre kilómetros instantáneamente. Debería tener esta velocidad aplicable a su velocidad de ataque y reacción, debido a que este podía apuntar el rayo y dirigirlo sin problemas, por lo que al igual que Ganondorf, tendría una velocidad equiparable a la velocidad de la luz en el vacío, teniendo una velocidad final equiparable a la luz. En cuanto a su intelecto, Kefka es un megalómano nihilista loco que cree que la vida no tiene sentido, y por lo tanto, busca destruir toda la existencia para probarlo. Es extremadamente pragmático y manipulador, engañando a los protagonistas para crear desconfianza entre ellos, acabando con todo un reino envenenando el suministro de agua, y tergiversando los eventos de la guerra liderada por Gestal para convertirse en el dios de la magia, triunfando y desencadenando el fin del mundo. Es a causa de su negligencia al no acabar con los héroes con la luz de la destrucción antes de la pelea culminante que falló en su búsqueda para destruirlo todo. Pasando a sus poderes, Kefka posee las siguientes habilidades. Absorción de magia. Puede absorber la magia de sus rivales, incluso si se tratan de Espers luchadores. Kefka puede ejecutar este poder en un grupo gigante, acabando con varios rivales a la vez. Con el poder de la tríade marcial, esta magia se absorbe instantáneamente, haciendo que los ataques mágicos del Gestal no tengan efecto debido a que los absorbe instantáneamente. Ventisca. Puede crear una ráfaga de hielo para dañar a su rival. Trueno. Kefka es capaz de invocar un rayo para dañar a su oponente. Creación de ilusiones.
Puede montar una ilusión capaz de engañar al general Leo y hacerle creer que estaba frente al emperador, pero en realidad solo era Kefka burlándose de él. Duplicación. Esto es muy limitado, pero menciona que el ser con el que peleó el general Leo no era más que una ilusión de Kefka generada por él. Anulación de poderes. Puede neutralizar la magia de los espers en pleno combate con estos. Veneno. Puede lanzar un simple hechizo para envenenar a su rival. Drenaje. Se trata de un ataque de magia con el que puede drenar el aguante del oponente. Inducción de confusión. Puede confundir a su rival en medio de una pelea. Transmutación. Puede convertir el agua en veneno y matar a toda la ciudad de Doma en el proceso. Teletransportación. Puede aparecer y desaparecer en medio de una pelea. Manipulación de magia blanca y negra. En su estado divino, debería tener el poder de la tríade marcial, quienes fueron los creadores de la magia, por lo que deberían tener a su disposición múltiples habilidades del juego basados en estos, como sería el análisis de la información, reflejo de ataques, flotación, manipulación de elementos, manipulación nuclear, manipulación del espacio, entre muchos otros. Manipulación de la realidad. Se menciona que rehizo la realidad del mundo alterando la superficie del planeta. Además, en ciertas guías se menciona que Kefka podía controlar la realidad. Telequinesis. Puede someter a Terra y manipularla por el aire, al igual que a Loki y Egar. Además, la propia tríade marcial podía hacer flotar un continente entero por los cielos mismos. Geoquinesis. Puede manipular la tierra del piso y formar una gran columna para hacer sus diálogos nihilistas. Parálisis. No hay mucho que comentar, la tríade marcial podía paralizar a sus rivales. Petrificación. Espers inferiores a Kefka podrían petrificar personas y convertirlas en piedras. Onda de impacto. En su primera forma, Kefka puede lanzar una onda que dañara a su rival. Bomba gravitacional. En su segunda forma, Kefka puede lanzar un ataque aparentemente basado en la manipulación de gravedad, aunque tiene variantes más directas. Materialización. Kefka puede materializarse unos misiles en medio de un combate, además de múltiples láseres. Manipulación del fuego. Puede invocar ataques como la estrella fulgurante cuyo elemento principal es el fuego. Manipulación del hielo. Puede utilizar la Cruz del Sur, un poderoso ataque elemental basado en el hielo. También puede atacar con bloques de hielo gigantes. Manipulación eléctrica. Kefka puede generar grandes descargas eléctricas. Hyperdrive. Ataque que inflige daño mágico no elemental. Sanctum. Un poderoso hechizo de magia blanca que puede afectar a su rival. Freno. Una habilidad que puede llegar a negar los poderes de su rival. Antimagia. Un ataque que puede anular la magia de su rival. Tornado. En su tercera forma, Kefka puede invocar un tornado para atacar a su rival. Viento blanco. Puede invocar una ráfaga de viento que cura sus propias heridas. Meteoro. Puede invocar meteoros del cielo para atacar a su rival. Venganza. Un hechizo que elimina estados pasivos de su enemigo. Condena. Es un hechizo que condena al rival a bajar toda su vida en un lapso de 20 segundos, hasta que finalmente el rival se muere instantáneamente sin importar su salud. Reposo. Un hechizo que puede matarte instantáneamente sin importar su salud. Trígono. Es un hechizo que puede inducir ceguera o puede silenciarte. Ángel despiadado. Kefka desata una ola de energía dejando a sus enemigos en sus últimos momentos, no importando su vitalidad. Con un solo ataque que siga después puede derrotarlos ignorando su durabilidad. Ala de destrucción. No hay mucho que decir, Kefka apuñala al oponente con sus enormes alas. Última. Se trata de un poderoso hechizo de ataque que inflige daño extremo no elemental al grupo. Forsake. También llamado Goner, es el ataque más poderoso de Kefka, aunque solo se limita a distorsionar la realidad aparentemente. Luz del juicio. Como ya les expliqué anteriormente, Kefka es capaz de disparar un poderoso rayo de luz que recorre cientos de kilómetros instantáneamente, capaz de destruir pueblos, ciudades o lo equivalente a países enteros. Por último, me gustaría repasar habilidades extras de algunos espers individuales, ya que al ser la tríade marcial los entes que crearon a los espers tal y como los conocemos, es lógico pensar que Kefka obtiene sus mismos poderes al ascender en su estado divino. Podemos destacar las siguientes habilidades de estos. Bismarck utiliza el poder de los océanos. Srapin puede recuperar tu salud al máximo. Fénix puede utilizar necromancia y revivir almas. Odín, quien tiene un filo atómico para atacar. Terrato, quien puede utilizar el aura de la tierra para atacar.
Carbuncle, quien puede reflejar los ataques de su rival. Fenrir, quien, con la canción de la luna, puede clonarte en una pelea. Los Espers Patriarcas, quienes crearon una barrera que separaba su mundo con el mundo humano. Resistencias. Kefka posee una larga lista de resistencias ante distintos tipos de hechizos, como lo serían la manipulación de la muerte, la petrificación, los venenos, la zombificación, la inducción de sueño, la inducción de confusión, la manipulación de locura, entre otros. Y eso sería todo por parte del mejor villano de la franquicia. Ahora sí, pasemos a la comparativa. Como podrán haber podido notar, ambos personajes tienen un par de cosas en común, ya que son seres provenientes de mundos con jerarquías monárquicas, los cuales obtuvieron grandes poderes de los dioses de sus propios mundos, haciéndolos invencibles y una amenaza caótica para todo lo conocido en sus respectivas entregas, e incluso ambos lograron sus objetivos iniciales en ciertos puntos antes de ser derrotados eventualmente. Sin embargo, esto no es un vídeo comparando la calidad de ambos personajes, aquí revisaremos quién quedaría de pie en una pelea 1 a 1. Empezando con la potencia de ataque de ambos, en estado base, está claro que Kefka Palazzo le pisa los talones al Gerudo. Siendo que este muy apenas podía combatir contra personajes cuyas hazañas de fuerza le bastaba para levantar casas, o el hecho de que el propio Ganon podía destruir torres, o inclusive bosques como mucho, algo que, si bien no está nada mal, no es nada contra una raza que casualmente generan terremotos y destruyen ciudades. Y si eso de por sí ya es bastante diferencia de poder, ahora imagínense a alguien que derrota este tipo de entes a grandes cantidades, y en total, tendremos a un personaje que podría derrotar a Ganondorf y a Ganon sin demasiado esfuerzo. Claro, como Gerudo y Cerdo, pero una vez que contamos el estado Calamity las cosas cambian totalmente. Vencer seres que destruyen ciudades y generan terremotos son buenas hazañas, pero el mero hecho de amenazar la tierra de Hyrule es una hazaña que barre el suelo completamente a comparación del poder de la raza de los Espers, hablamos de nada más ni nada menos que de poner en peligro a un jodido continente entero contra un ser capaz de absorber el poder de múltiples ciudades. Simplemente no hay comparativa, y eso que todavía hablamos de Calamity, ya ni se diga de la Trifuerza del Poder, este objeto le proporciona a Ganondorf una potencia capaz de dejar en ridículo a entidades que rondan el nivel continental de forma casual, reforzando aún más la diferencia de poder entre ambos, tomando en cuenta las hazañas de Zant, Ganondorf en teoría podría vencer a Kefka con el mero hecho de expulsar su aura, sin la mínima necesidad de moverse. Sin embargo, las cosas cambian una vez más tomando en cuenta el estado divino de Kefka, el mismo estado que le proporciona un poder que hace en lo mínimo lo que hace Ganondorf con la Trifuerza del Poder en su máximo, es decir, entre ser continental por escalonamiento, y literalmente manipular un continente entero aún estando sellado, hay muchísima diferencia de poder, y ni se diga en total, ya que Kefka a su 100% pudo alterar la superficie del planeta, por lo que la diferencia de poder aquí es absoluta. Claro que hay una desventaja, y es que Kefka llegó a ser confiado en su pelea final contra los héroes de Final Fantasy y se da a entender que no utilizó todo su potencial contra estos. Si ese es el caso, entonces la posibilidad de victoria de Ganondorf no sería tan descabellada debido a que individualmente demostró mucho más que cualquier personaje jugable de Final Fantasy VI, pero claro tampoco nos podemos guiar, ya que decir cuánto se contendría Kefka en su pelea es literalmente una falacia sin límites, pero al menos sabríamos que Ganon tendría una posibilidad de ganar la pelea, aunque sea pequeña y que dependa de sus siguientes apartados. Aunque claro, si tomamos en cuenta el factor de velocidad la cosa podría variar, ya que en estado base sus potencias no son nada del otro mundo, e incluso deberían estar empatados, pero ya hablando en sus mejores estados la cosa cambia. Por su parte Kefka podía generar y dirigir ataques de luz, lo cual, aunque es una hazaña ambigua, la puedo considerar válida para aplicarla en reacción. En cambio, Ganondorf está a otro nivel, ya que por sí mismo él no ha reaccionado a la luz, pero lo que sí hizo, fue pelear contra personajes que, si reaccionan, esquivan y atacan a la velocidad de la luz, y con hazañas mucho más claras que las de Kefka, pues Link esquiva rayos explícitamente lumínicos, y ataca explícitamente a la velocidad de la luz, algo que Ganondorf ha igualado e incluso superado.
Siguiendo con el análisis, jugando el factor de inteligencia, literalmente la victoria se la lleva Ganondorf. Su maestría en magia y lucha cuerpo a cuerpo lo hacen un personaje único en combate, y Kefka, aunque destacado en magia, está lejos del nivel de conocimiento de hechicería que tiene Ganondorf, y sí, él ha superado a generales de ejércitos o luchadores experimentados, pero estos usualmente los supera en base a magia o trucos, no físicamente como lo hace Ganondorf, así que en este panorama Kefka tiene las cosas difíciles. Sin embargo, falta analizar una cosa más de ambos personajes. Todos ya se veían venir esto, pero si hay algo que sin duda determinará la victoria en su pelea, son sus poderes, ya que ambos tienen un muy buen arsenal de habilidades que sin duda le darían la victoria, es decir, son hechiceros con poderes divinos, es obvio que tienen cosas interesantes para defenderse. Empezando con Ganondorf, este personaje podrá adquirir múltiples formas de animales y criaturas dándole distintos estilos de combates a los que Kefka se tendrá que adaptar, además recordando su estilo de pelea de invisibilidad y desplazamiento intangible mediante sombras para reaparecer en distintos puntos del escenario y expulsar energía, que si bien en Final Fantasy la habilidad de golpear entidades invisibles e intangibles es algo básico para cualquier usuario, incluso no magos, cabe la particularidad que Ganondorf tiene defensa ante la interacción no física, ya que incluso Link, quien puede golpear fantasmas, es incapaz de inducirle un daño a Ganon en este modo de ataque. Con esto, Ganondorf tiene muchos modos de ataque, sea con manipulación de fuego, hielo, eléctrico, climatológico, de energía, o con sus armas, pero como mencioné, esto solo funcionará si la pelea se prolonga lo suficiente, a lo cual dudo que pase si utiliza el mismo modus operandi que utiliza en sus estados como Ganon, ya que inevitablemente le dará el tiempo suficiente a Kefka para que utilice sus mejores habilidades. Se requeriría de habilidades extras como serían sus ilusiones reales o sus clones y avatares para darle una ventaja extra, pero considerando que Kefka ha enfrentado a 4 personajes a la vez, no le sería nada del otro mundo. Habilidades como el BFR no servirían de nada, porque sí, Ganondorf podrá intentar enviarlo en un espacio entre dimensiones, pero eso es un hechizo bastante básico en Final Fantasy que simplemente no surgirá efecto en Kefka. La transmutación sería una buena opción, convertir a Kefka en un ánima, en una criatura débil o en una pintura no es mala opción, el problema es que por igual Kefka ya es inmune a ataques de ese estilo, como lo serían los hechizos de petrificación o zombificación. Lo mismo con la manipulación de maldiciones o el daño biológico, ya que Kefka es explícitamente inmune a ataques de condena mucho más rápidos y efectivos que los de Ganondorf, y a cuanto a la manipulación biológica, solo sería cuestión de un hechizo de curación y fin del asunto. Lo mismo para el sellado, estos por lo general no demuestran ser gran cosa, y en Final Fantasy incluso los Espers son capaces de crear y destruir sellos muchísimos más grandes que lo que Ganondorf destruye. Habilidades que sin dudas le serían útiles serían su control y posesión mental, con el cual Ganondorf podría controlar múltiples almas, o directamente deconstruir su cuerpo para poseer a su rival. El problema de esto último sería que no es una habilidad que Ganondorf utilice con sus rivales uno a uno, o al menos se desconoce si es por esto mismo o por mero desgaste físico, aunque sigue siendo una de sus mejores oportunidades para atacar, claro, eso asumiendo que Kefka no se defienda de los pequeños fragmentos de Ganondorf al momento del ataque con alguna de sus técnicas, aunque viendo que Ganondorf es ligeramente más rápido que Kefka, la ventaja está asegurada. Pasando a Kefka, él por igual tiene lo suyo para defenderse, utilizar sus ataques ofensivos comunes como la geoquinesis, la manipulación del fuego, eléctrica, o de hielo, ataques que, si bien son de buen nivel, lamentablemente están lejos de vencerlo, debido a que Ganondorf tiene defensas ante alguna de estas habilidades, o directamente puede reflejarlas. Ya cosas como la petrificación no le servirían, debido a que Ganondorf presenta dicha resistencia, o la parálisis se vería irrelevante de igual forma, ya que ni siquiera Ganon sucumbe a este poder. Ataques como la inducción de confusión tampoco servirían, debido a que estar en el espejo del crepúsculo sin salir loco supera por mucho ese poder. Cosas como el BFR son potentes, pero al igual que antes, Ganondorf de por sí puede teletransportarse y viajar entre dimensiones, por lo que no le sería un problema escapar de donde sea que Kefka lo haya expulsado. Y el ataque más poderoso, Forsaik, si bien es poderoso, no es algo que Ganondorf no haga ya, o tenga defensas a cosas parecidas.
Sin embargo, no todo es color de rosas para Ganondorf, muchas de la variedad de ataques del payaso afectarían al Gerudo sin duda alguna, sean las ilusiones para confundir a Ganondorf en combate, la telequinesis que lo inmovilizarían y lo manipularían, los ataques que manipulan la gravedad, ataques nucleares, incluso ataques de daño atónico, a la que Ganondorf simplemente no ha demostrado defensa alguna, como mucho este podría volverse intangible para no recibir el daño, pero hay que entender que esta habilidad se usa para desplazarse y que en algún momento tiene que volver a su estado físico para que pueda atacar, dándole cierta desventaja ya que hay posibilidad de que algún ataque le atine, incluso si traspasa su existencia a algún objeto del escenario, si Kefka lo requiere tiene habilidades de sobra para destruirlos. Sin duda algo que sí le induciría daño sería la luz del juicio, un ataque que acaba con pueblos y países, que, si bien Ganondorf tiene mayor dureza, hay que entender que si el combate se extiende, Ganondorf simplemente terminará cayendo a la larga, más si se usa una correcta combinación de hacks. Que si Ganondorf escala de personajes que esquivan láseres de luz, sí, es correcto, pero hay que entender que estos láseres son muy pequeños a comparación de la monstruosidad de ataque de Kefka que cubre pueblos, por lo que para esquivarlo Ganondorf necesitaría además de una velocidad lumínica no solo en reacción, sino en desplazamiento, cosa que no tiene, y no hay razón para pensar que la niebla que absorbe luz podría absorber el mismo rayo de luz de Kefka, porque la diferencia de energía generada es abismal. La única posibilidad para esquivar dichos ataques sería simplemente teletransportándose instantáneamente, y aunque no es mala opción, no es algo que Kefka no haga, así que el patrón sería más o menos el mismo. También Ganon podría intentar volverse intangible mientras Kefka dispara la luz del juicio, pero como antes, aun si mantiene su habilidad por una hora, Ganon simplemente tendrá que materializarse para volver a atacar, la historia se repetiría, y de por sí la luz del juicio tiene un rango impresionante, por lo que hay muchas posibilidades de que Ganon en algún momento reciba dicho ataque, ya que Kefka no sufre desgasto al usar esta habilidad. Las mejores opciones de ataque de Kefka serían simplemente utilizar sus hechizos más potentes, así es, hablo de Condena, que puede bajar la vida del oponente, Ángel Despiadado, que baja la vida de su rival muy rápido, o Reposo, que te mata instantáneamente. Dichos ataques funcionarían sin dudas, aunque hay una desventaja, sería cuestión de poco tiempo para que Ganondorf reviva de alguna forma y vuelva a levantarse para un Round 2, esta vez más furioso. Sin embargo, Kefka podrá estar loco, pero no es estúpido, simplemente le bastaría con tratar de usar algunos de sus ataques de condena otra vez y la historia sería más o menos la misma, la diferencia de potencia le permitiría aguantar un rato más, ¿o qué va? El propio Kefka tiene al menos 4 fases de peleas, y Ganondorf solo ha aguantado 2 peleas antes de morir, y sin mencionar que si Kefka escala de Srafim, podría recuperar toda su salud al máximo, por lo que hay mucha desventaja aquí. Volviendo a un tema previo, la posesión mental de Ganondorf, no sería mala estrategia que Ganon utilice este poder para terminar de una vez, aunque hay una condición que podría dificultarle las cosas, el hecho de que la magia de Final Fantasy te permita analizar la información de tu rival, además debemos considerar que este poder solo lo ejecuto contra un rival inconsciente, lo cual podría ser una pista del por qué Ganondorf no utilizó esta habilidad contra Limcomigna en sus respectivas peleas. En cambio, por si las habilidades rotas de Kefka no fuesen suficiente, todavía queda considerar su mayor habilidad, la absorción de magia, un poder tal que incluso en estado base está bastante roto al absorber el poder de deidades enteras más poderosas que él mismo. Con este poder, Kefka podrá arrebatarle los poderes a Ganondorf, ya que en sí mismo es absorción de magia y los poderes de Ganon se basan justamente en eso, y sí, no hay evidencias de que dicho poder no pueda ser absorbido, todo lo contrario, Ganondorf pensaba utilizar las otras partes de la Trifuerza para sus propósitos en Ocarina of Time, y si bien este es un poder dado por las mismas diosas, Kefka en sí mismo posee un poder divino mucho más alto, por lo que no hay posibilidad de que Ganondorf contrarreste esto. Haciendo un repaso hasta ahora, un combate entre estos dos grandes villanos sería impresionante, los dos tienen habilidades que le servirían para luchar un buen rato e incluso a Kefka se le dificultaría pelear contra un guerrero experimentado en la magia cuya reacción lo supera, y que aparte tiene un modo de ataque que lo hace imperceptible, pero ni tomando eso en cuenta le podría ganar. Kefka presenta un nivel de poder mucho mayor, con ataques mucho más destructivos, defensas y control ante la mayoría de poderes y hechizos de Ganondorf, distintos poderes de maldiciones que acabarían la vida de Ganondorf en poco tiempo, y una habilidad de absorción de magia que convertiría a un ser elegido por las diosas, en un simple gerudo del desierto.
Por lo tanto, el ganador de la pelea en este versus es Kefka Palazzo. Bien, ya sabemos quién es el ganador en esta pelea, pero todavía falta considerar una pequeña cosa más. El resultado sería el mismo si Ganondorf dispusiera de la Trifuerza completa. Con la Trifuerza completa, Ganondorf tiene pocas pero interesantes hazañas, siendo la principal pedirle a la Trifuerza el deseo de terraformar toda la Tierra Dorada y convertirla en el mundo oscuro, cubriéndola de malicia, monstruos y tinieblas. En las enciclopedias de los juegos, dicha dimensión fue clasificada como un mundo paralelo, al igual que Termina, el mundo que visitamos en Majora's Mask, que de por sí, fue descrito como un universo en sí mismo. Y no, Ganondorf no solo alteró el planeta de dicha dimensión, sino que su poder fue mucho más allá, puesto que su deseo no se limitaba al planeta, sino al cosmos entero, por lo tanto, su poder sería de nivel universal. Algo que no solo quedaría aislado, sino que, en juegos posteriores, cuando su plan era prácticamente el mismo, pensaba convertir el mundo entero en su lienzo particular, sin mencionar que las propias trifuerzas, sea de la realidad normal o de universos paralelos, tienen la particularidad de sustentar sus respectivos mundos, reafirmando más su poder. Ahora, con este poder, y considerando esto, el ganador de la pelea sería Kefka. Antes de que me maten, permítanme explicarles, o más bien, informarles, que, a pesar que ahora Ganondorf podría borrar a Kefka de la realidad de un simple deseo, a diferencia de la Trifuerza del Poder, la Trifuerza completa tiene la desventaja de ser un objeto independiente y que no es inherente al poder de Ganondorf. Es decir, para que éste pueda ejecutar su deseo, Ganondorf debe tocar la Trifuerza y pedir su respectivo deseo, pero antes de que haga eso, Kefka ya podría haber matado a Ganondorf de un simple hechizo, ya que tengan en cuenta que ahora Ganondorf no cuenta con sus reacciones lumínicas, sino que son de menor nivel, y pueden ser fácilmente superados por otros personajes a la hora de pedir su deseo. Así que, lamentablemente, ni con esta consideración Ganondorf le podría ganar a Kefka. Y bueno gente, eso sería todo por esta ocasión. Personalmente este fue uno de los versus que más disfruté analizar, ya que ambos personajes me gustan bastante, e incluso reconozco que tengo un favoritismo por Ganondorf, pero, sin embargo, fui imparcial y creo que la victoria aquí está muy clara. Lamento mucho la tardanza de sacar algo, pero como lo expliqué en su momento en la pestaña de comunidad, este año conseguí un trabajo nuevo que me acortó demasiado el tiempo para hacer vídeos, por lo que tuve complicaciones para la realización de este mismo, además de que estuve trabajando en un vídeo de 1h30 que lamentablemente no puedo publicar por el momento. Eso por no mencionar de otro proyecto en el que estoy trabajando, sumado a otro proyecto que involucra a amigos de la comunidad, sumado a otro proyecto personal, sumado a mis estudios, sumado a asuntos familiares, sumado a, bueno, creo que ya se entendió la cosa. Espero sacar pronto el próximo vídeo planeado, pero de verdad les digo, muchas gracias a todos por la paciencia que me tuvieron casi un año, y perdón por hacerlos esperar tanto tiempo, espero sacar el próximo vídeo pronto. Gracias por ver esta pendejada, nos vemos en una próxima ocasión, soy Epsilon Wisdom, y me despido, adiós.